Hola, ¿cómo están? Bienvenido a esta segunda clase de liderazgo, ¿no es cierto? Aplicándolo siempre y orientándolo a la realidad en la cual usted se encuentra inserto, ¿ya? La realidad agrícola, una realidad, ¿no es cierto?, de desarrollo quizás empresarial también. Estos elementos existen del liderazgo en forma transversal. Estos son aplicables, estos elementos, a diferentes realidades y contextos. Por lo que en la primera clase estuvimos viendo aspectos generales, estuvimos viendo el concepto de liderazgo, que era la capacidad de influir sobre un grupo de personas y estas capacidades pasan a ser entonces innatas, pero con mayor certeza. Dijimos que estas capacidades se van trabajando, se van adquiriendo en el transcurso de la vida experimental, ¿no es cierto? Y también se va instruyendo uno, se puede ir aprendiendo a ser líder. El líder entonces no se nace siendo líder, más podemos tener características de nacimiento, pero si las mal utilizamos podemos ser un líder negativo, por lo que más es determinante al momento de querer ser líder es la instrucción, la experiencia y el aprendizaje. Eh, También fuimos hablando de algunos aspectos del liderazgo que tiene que ver con cumplir el trabajo, cumplir las metas laborales, tiene que ver también con tener capacidad de respuesta, también tiene que ver con que el liderazgo también se tiene que ir gestionando, hay que anticiparse a los cambios futuros, hay que preparar el trabajo, y también tiene que ver con las relaciones interpersonales, de que el líder siempre tiene que tratar de fomentar las buenas relaciones interpersonales en su equipo, ya sean buenas formas de comunicación, eh, fomentar el trabajo colaborativo y que se desenvuelva las actividades rutinarias o diarias con buenos valores de respeto, de formalidad, etcétera. Hoy día vamos a entrar a ver algunos estilos, tipos de liderazgo que existen. Vamos para eso a poder observar y poder analizar liderazgo de diferentes enfoques. Pero primero vamos a analizar lo que teóricamente y experiencialmente, a través de investigaciones, se llegó a descubrir ya desde el año 1930, 40, por ahí. Empezó a nacer algunos estudios en relación al liderazgo, y lo vamos a llamar acá en esta clase los conceptos del liderazgo clásico, como un liderazgo que se conocía de muchos años atrás, de los primeros lineamientos que habían del líder o del liderazgo, y tenía que ver con tres posturas muy definidas del liderazgo, ¿ya? Y estas posturas bien definidas tenían que ver con un liderazgo autoritario, que es el mismo que nombramos acá como autocrático, ¿ya? Y ahí lo puse yo para que no se confunda. El liderazgo autocrático es lo mismo que el liderazgo autoritario, el liderazgo democrático y el liderazgo permisivo, o el dejar ser, ¿ya? O laissez-faire, que es un concepto, ¿no es cierto?, francés, en donde ahí se hizo también esos estudios y se llegaron a estos conceptos también. Entonces, y en otras partes del mundo también eh, se iban enfocando en estos tres tipos de liderazgo. Acá, ¿no es cierto?, distingue tres tipos de clima laboral. La tipología de Levin, Lippitt y White, 1939, hablaba como el liderazgo desde un punto de vista de que influía directamente en el clima laboral. El clima social, que también se comenta acá, o el clima de trabajo, da a suponer que estos climas iban asociados a los tipos de liderazgo que tenían, ¿no es cierto?, las autoridades, los gerentes o los directivos de una institución. Entonces, generalmente los directivos tenían un cierto estilo muy definido, en la cual todo el ambiente o el clima o
todos, ¿no es cierto?, los trabajadores en ese entonces se tenían que adaptar a ese estilo de este jefe o este gerente, en donde si el gerente tenía un estilo autocrático o autoritario, entonces este gerente o este jefe, este estilo lo iba a poner en práctica en todas sus actividades a lo largo de todo el tiempo que pudiese, ¿no es cierto?, este líder comandar estas áreas de trabajo. Y así como también podía tener un líder más democrático o un líder que tenía, ¿no es cierto?, un estilo más permisivo y que afectaba, ¿no es cierto?, al clima laboral. Así se empezó a trabajar estos tres estilos clásicos de liderazgo que comúnmente se conocen y que está por un modelo autoritario, democrático y de dejar ser o permisivo. Vamos a ir al análisis de cada uno para ir identificando algunas conductas, porque en cada uno de estos líderes o liderazgo hay conductas asociadas. Ya, por ejemplo, el autoritario tiene conductas más de autoridad, sin confundirse con el abuso de poder, que el abuso de poder es un tanto ilegal, hay malos apremios en el trabajo, hay malas conductas. No hay que confundir el liderazgo autoritario con el abuso de poder. Ya el abuso de poder muestra actitudes de autoridad, muestra actitudes, ¿no es cierto?, en donde hay reglas que cumplir y generalmente muestra órdenes que cumplir. En cambio, el liderazgo democrático tiene que ver con un liderazgo más participativo por los integrantes de un equipo de trabajo, un liderazgo en donde tiene que buscar la participación y las opiniones de las personas y llega a acuerdo y consenso. En cambio, el liderazgo permisivo o laissez-faire que está acá descrito nos muestra entonces un liderazgo, ¿no es cierto?, que delega, que permite mucho o quizás no les gusta ejercer un poder a este líder. Vamos entonces a ver, primero vamos a ver este líder permisivo. Es un liderazgo, ¿no es cierto?, que permite todo porque nada le importa quizás, o realmente, o porque en el fondo no le gusta ejercer el poder, como yo comentaba. Es un líder que se presenta pasivo ante los acontecimientos y espera que alguien tome la iniciativa. ¿Ya? Es un liderazgo que quizás no se involucra mucho con las decisiones o los cambios que debieran haber dentro de un lugar de trabajo. No está tampoco muy apegado al cumplimiento de la tarea y tampoco está muy apegado, ¿no es cierto?, a cómo se ven estas relaciones en las relaciones interpersonales en este lugar de trabajo. Entonces aquí tenemos dos elementos que vamos a trabajar o vamos a analizar en este liderazgo clásico. Primero es lo que se refiere al cumplimiento de la tarea y el otro elemento que vamos a ver en este análisis es el cumplimiento de la tarea y el otro es la preocupación o el fomento, mejor dicho. Ahí se me fue una más adelante, vamos a ir atrás. Y el otro es, el otro elemento es, ¿no es cierto?, el fomento a las buenas relaciones interpersonales. ¿Mm? O simple coloquemos relaciones interpersonales. ¿Ya? Entonces, aquí el líder permisivo no se preocupa ni del cumplimiento de la tarea y tampoco se preocupa o se desliga un poco de fomentar las buenas relaciones interpersonales. Acá puede haber delegación, ojo con eso, y por eso vamos a ir a la siguiente diapositiva y que aquí nos explica o nos dice que el líder permisivo se caracteriza por delegar, ¿ya? Entonces, la delegación pasa a ser importante en este. Obvio que cuando este líder permisivo actúa, ¿no es cierto?, de forma incompetente o porque no le gusta ejercer el poder, entonces estamos hablando de un liderazgo quizás un poco negativo, pero si este líder da las pautas de trabajo y delega ese trabajo o quiere empoderar a alguna persona y le da ciertas tareas en donde esta persona tenga autonomía para desarrollarla,
Entonces, aquí podemos decir que es un líder que puede servir y que es un líder que, por las características, como dijimos, proporciona poco apoyo y dirección en las tareas. Quizás da una orientación inicial y después, ¿no es cierto?, delega esa tarea para que las personas o el equipo de trabajo cumpla en forma autónoma con esas acciones. Sus seguidores son quienes poseen madurez de tarea, que pueden y quieren realizar lo que se les pide. O sea, este líder permisivo sería muy, muy nefasto si al lado o subordinado de este liderazgo pueden carecen, ¿no es cierto?, de madurez de tarea, es decir, son irresponsables, quizás son poco comprometidos y que muchas veces se desmotivan. Sería nefasto tener personas al lado de un líder permisivo, personas de esas características, ¿ya? Por lo contrario, este liderazgo, cuando tiene personas que son responsables, son comprometidos, son motivados por ejercer el trabajo, entonces podemos decir que este liderazgo puede funcionar sin ningún problema y también considerando que estas personas también tienen un enfoque de buenas relaciones interpersonales, ¿ya? Este líder permisivo, entonces, se puede dar en el ámbito agrícola, por supuesto. Usted, como usted bien sabe, y es el experto en estas materias, en la parte agrícola realmente hay muchas actividades que se realizan día a día. Actividades en contacto con la naturaleza, con la tierra, con procedimientos que están preestablecidos, incluso de siembras, por ejemplo, cómo, ¿no es cierto?, crear un proceso de engorda en relación a ciertos animales que después uno comercializa, ¿no es cierto?, o que ustedes puedan comercializar. Evidentemente que hay muchas tareas en las cuales se pueden delegar, por supuesto, pero cuidado con las personas que están a nuestro alrededor. También cuidado con delegar sin entregar una pauta de trabajo en la cual usted después tiene que chequear esa pauta de trabajo. Usted al momento de hacer una pauta de trabajo, después usted cuando quiere inspeccionar lo que usted delegó, entonces sabe qué ticket poner y qué cruces también poner si es que algo se cumple o no se cumple, por ejemplo. Entonces, este liderazgo permisivo tiene estas características. Vamos a otras características que se refiere a este líder autoritario. Y aquí nos vamos a otro extremo. Ya por un lado teníamos el liderazgo permisivo, permite, es muy light, en el sentido de que no está muy presente quizás, delega mucho, etcétera. Aquí tenemos la otra postura, que es en relación al líder autoritario. Aquí el líder autoritario, las conductas que generalmente tiene asociadas, dice que toma las decisiones en nombre del grupo, ya no consulta mucho o nada. ¿Qué les parece al equipo de trabajo si se toman tales decisiones? El líder autoritario determina necesidades, qué es lo que necesita la gente, qué es lo que necesita mis trabajadores, ¿ya? Determina qué requerimientos del grupo sin contar con su aprobación. Es decir, nuevamente indico que no ejerce una participación o una solicitud de opinión, ¿ya? No se les considera a los equipos aquí muchas veces, no se les considera la toma de decisiones la opinión. Por ende, no hay acuerdos, no hay consenso. Acá el líder autoritario presenta entonces un alto grado de control sobre los demás, es decir, controla mucho, inspecciona mucho y establece, dice, generalmente una comunicación vertical con el equipo, con los demás, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, esto lo podemos graficar de la siguiente manera, con este siguiente esquema, en donde, como ya bien dije, el último punto que estamos viendo, el líder presenta una comunicación vertical, es decir, hacia abajo, o como también se conoce, descendiente, ¿ya?
descendente, digo, que va solamente hacia las partes de los subordinados. No hay una respuesta, no es recíproca la información. Entonces, muchas veces acá estos liderazgos pueden ser positivos y negativos, como ya vimos el de anterior, depende cómo se ocupen. Pero en definitiva, acá este liderazgo comunica en una vía, no recibe respuesta, y claro, y a veces esta información o estas órdenes que da este liderazgo, muchas veces en la práctica, en la realidad agrícola, quizás no se ejecutan o no se implementan de la buena forma, o quizás hay errores en esa información o en esas acciones que este líder quizás pueda solicitar en forma autoritaria. Y el grupo, el equipo, va a tener una cierta limitancia para poder informar de que estas cosas no están funcionando bien. Claro, porque hay una intimidación por parte de las personas hacia los gerentes que son autoritarios. No confundir, y aquí yo lo digo claramente, no confundir el abuso de poder. El abuso de poder acá es diferente, ya es totalmente, es otra cosa el abuso de poder, porque el abuso de poder es un extremo mucho más dañino, ya, que el líder autoritario. El liderazgo autoritario no estamos diciendo que se enfrenta o se comunica con grosería, con falta de respeto o con amenaza. Eso lo hace el abuso de poder, ¿ya? El líder autoritario, dijimos que las conductas asociadas estaban dadas, ¿no es cierto?, por mostrar un tono de voz fuerte, advertir quizás, pero no amenazar. ¿Cuál es la diferencia? La advertencia tiene que ver, ¿no es cierto?, con que un líder le puede decir a su trabajador, le puede advertir lo que le sucedería, por ejemplo, legalmente, si él no trabaja como corresponde. O sea, legalmente se le pueden hacer una amonestación, legalmente, ¿no es cierto?, esta persona como no va cumpliendo, y hay estadísticas que quizás muestran que la persona no está cumpliendo, se le puede despedir, ¿no es cierto?, o desvincular de estos procesos. Eso es legal, no es una amenaza. Una amenaza, por su parte, sería, ¿no es cierto?, por su parte sería una amenaza decirle a un trabajador, a un colaborador, algo que le pudiera pasar en forma ilegal. Por ejemplo, te voy a golpear si no haces el trabajo como corresponde, o te voy a bajar el sueldo arbitrariamente, o si no haces el trabajo, entonces voy a ir a acusar a tu familia de que eres un holgazán, por ejemplo. Ahí estamos hablando de temas que están muy, muy apegadas más a la ilegalidad que a la legalidad. Entonces, diferenciar que el líder autoritario advierte, el líder autoritario ordena, el líder autoritario se comunica con una voz de autoridad, pero no amenazante ni abusando del poder. Y el líder autoritario o autocrático, como ustedes ya saben, de todas formas lo vamos a escribir, este líder autoritario se orienta entonces básicamente a la tarea, ¿ya? Se orienta al cumplimiento de la pega. Aquí vamos a anotar en donde este líder se enfoca al cumplimiento de la tarea, pero no se preocupa mucho por las relaciones de las personas. Estamos viendo, igual que el liderazgo permisivo, el que recién estamos comentando, no tiene un enfoque a la tarea ni un enfoque a las relaciones interpersonales. El líder autoritario tiene un enfoque al cumplimiento de tarea, pero tampoco se preocupa de las relaciones interpersonales. Entonces, este líder se orienta a la tarea, define roles, qué hacer, determina el qué, cómo, cuándo y dónde se realizan la actividad. Es muy controlador, muy minucioso en definir y controlar muchos aspectos. Obviamente
como dice un refrán, el que mucho agarra, poco aprieta. Si un líder tiene muchas actividades, muchas tareas que controlar, lo más probable es que si no es ordenado, no lo va a poder controlar todo. Y sí dice que sirve este liderazgo o es adecuado en situaciones de baja estructuración. Baja estructuración nos referimos, ¿no es cierto?, donde hay desorden, en donde las personas también quizás no quieren trabajar o que estas personas no quieren asumir responsabilidades o están desmotivadas, ¿ya? O simplemente son descomprometidas con el trabajo. Entonces, ahí bienvenido sea un líder, ¿no es cierto?, con voz de mando y, bueno, levantar la voz y decir, a ver, aquí hay que cumplir con lo que se contrató a cada uno, ¿ya? Y ser bien con voz de autoridad, ¿no es cierto? Ser bien drástico en eso, porque si las personas no trabajan, por ejemplo, la empresa puede quebrar. Si las personas no venden, la empresa puede quebrar o puede tener pérdidas económicas. Entonces, eso le hace muy mal a la empresa. Por ende, bien ahí una actitud o un liderazgo autoritario, en donde asumimos, ¿no es cierto?, un rol de autoridad, en donde aclaramos cuál es el camino o las acciones a seguir y que tienen que ser realizadas en el tiempo que se indica o en forma inmediata, ¿ya? Entonces, este liderazgo, cuando hay desórdenes, bienvenido sea un líder autoritario en donde pongamos orden de inmediato a las cosas o donde tenemos que alinear gente y decir, ¿no es cierto?, qué le pasará si siguen esa conducta de desorden o de que no quieren asumir sus responsabilidades laborales. Vamos entonces a un líder que está ya en una postura más intermedia, un líder que tiene, ¿no es cierto?, de muchos elementos que van aportando este liderazgo, y este es el liderazgo democrático, que a veces este liderazgo democrático actúa relacionándose con las personas un poco más o actúa integrándose en las tareas de las personas, ¿ya? Entonces, aquí podemos decir que este liderazgo inmediatamente se preocupa de cómo se desarrolla el trabajo, se preocupa por el cumplimiento de la tarea, pero también se preocupa por el cumplimiento de tener buenas relaciones interpersonales, buena comunicación, como dijimos, respeto con los compañeros y que haya un buen ambiente o clima laboral. Su trabajo, dice, se basa en decisiones compartidas. Aquí las decisiones compartidas, cuando se toman decisiones y a ti te preguntan, por ejemplo, ¿qué opinas de que hoy día salgamos a trabajo a las 8? Yo puedo decir, bueno, la verdad que tenía un compromiso a las 7:30, pero ya que me está preguntando, quizás digo que sí, o quizás digo, ¿sabe qué? No voy a poder. Pero cuando se hace un consenso o votaciones en todo mi equipo de trabajo, la mayoría opinó, ¿no es cierto?, que sí podemos quedarnos hasta las 8, y yo, bueno, por lo menos digo, por lo menos me preguntaron y me sumo a la mayoría manda. Esos son consensos, son acuerdos que este estilo de liderazgo fomenta bastante, ¿ya? Su trabajo, entonces, estimula la participación y la discusión en la toma de decisiones. Busca el consenso y el acuerdo y se comunica de una forma horizontal, es decir, aquí está el líder, ¿ya? Y acá está el equipo de trabajo y, ¿no es cierto?, este líder se comunica en una postura horizontal. ¿Y esto qué beneficio tiene esto? Este beneficio es importante, esquematizando este tema de la comunicación, porque el líder baja su nivel, se integra, da confianza, no como el liderazgo autoritario que se pone en una postura intimidante, como una persona de mucha autoridad, en donde quizás hay una intimidación, o no intimidación, sino que hay un cierto repliego, ¿no es cierto?, o quietud, ya, por el equipo de trabajo para quizás poder informar abiertamente o con confianza algunos elementos de trabajo en el campo o en la parte agrícola. Entonces,
Acá es importante que el líder agrícola se ponga a un nivel de las personas, en este sentido, para poder, digamos, motivar, si hay que subir si hay que subir un saco, ¿no es cierto?, de afrechillo, y hay 10 sacos de afrechillo, ayude, hágalo en equipo con la otra persona, o muestre que usted puede, ¿ya? Entonces eso el equipo lo va a observar y lo va a imitar. Usted va a ser un modelador. Ahí nos estamos integrando en el trabajo, ¿ya? Estamos enseñando también con la acción. Y cuando hay problemas, por ejemplo, también de índoles relacionales, problemas entre personas y conflictos, este líder también se pone en una postura de confianza a un mismo nivel y va resolviendo estas problemáticas como mediador incluso, en donde es importante porque este líder va resolviendo temas laborales y temas de clima laboral que sin duda van muy de la mano. Entonces, este líder se comunica de forma horizontal y eso estimula la respuesta. ¿Ya? Acá hay entonces una comunicación de dos direcciones, bidireccional o recíproca. Y eso es muy bueno porque de repente el equipo percibe, los colaboradores suyos perciben errores, perciben elementos que no están funcionando en el campo o en el área de trabajo agrícola. Y esta persona va a sentir o va a tener confianza en comunicarle estos elementos, ¿ya? Entonces es importante también esta dinámica en relación a este tipo de liderazgo. Entonces, ahí está el líder integrado, lo que estamos explicando, y el líder relacionado, que se preocupa más de las relaciones interpersonales, y el otro integrado más del cumplimiento de la pega, pero integrándose haciendo el trabajo. Entonces, podemos decir que este liderazgo democrático, podemos decir que se enfoca fuertemente al cumplimiento de las tareas y también se enfocan fuertemente al cumplimiento de las buenas relaciones interpersonales. ¿Ya? Acá me equivoqué. Buenas relaciones, voy a abreviar, interpersonales. ¿Ya? Este líder entonces se enfoca en estos dos ámbitos, ¿ya? El líder permisivo no se enfoca en estos ámbitos mucho, más delega. El líder autoritario se preocupa más por el lado de las tareas, del cumplimiento de la pega, y este líder democrático entonces se preocupa tanto del cumplimiento de las tareas como las buenas relaciones interpersonales. Entonces, la pregunta que yo les hago ahora, que ustedes cuando observen este video se van a contestar, ¿cuál es el mejor estilo liderazgo? ¿Cuál cree usted que es el mejor estilo liderazgo? Es un análisis y un análisis importante que nace de esta pregunta, y la verdad es que uno puede decir, bueno, es que el estilo democrático, cuando generalmente lo pregunto esto en una clase en vivo, generalmente dicen el democrático, ¿ya? Y para eso vamos a graficar esto acá, en donde dijimos que hay un estilo, ¿no es cierto? Me quedó un poquito grande esa rayita, pero no importa. Hay un estilo, entonces, si lo graficamos, tenemos un estilo permisivo, acá, que es el mismo que el laissez-faire, que es el dejar ser, ¿no es cierto? Hay un estilo también democrático, y hay un estilo autoritario. Entonces, aquí nosotros podemos ver esto. Ojo que cuando yo les comentaba el abuso poder, yo diría que el abuso poder está en una postura extrema, y podemos colocar el abuso poder acá. Abuso de poder, aquí lo voy a colocar para que se vea. ¿Ya? Entonces, está fuera de este ámbito del liderazgo, ¿ya? No entra este abuso de poder, no entra en esta teoría, en estas propuestas de liderazgo. El abuso de poder es una cosa extrema que está
a un extremo más allá del liderazgo, del autoritarismo, digo, y ahí ya comenté, ¿no es cierto?, esas características de una persona que abusa de poder, que no es líder en ningún caso. Entonces, ¿cuál es el mejor estilo de liderazgo? Como yo le comentaba cuando yo pregunto eso, generalmente me respondían que el democrático. Pero fíjese que yo les puedo decir que no hay un estilo mejor que otro, ¿ya? Y aquí nace un estilo, ¿no es cierto?, de liderazgo que vamos a ver también ahora, que es el liderazgo situacional. No hay un estilo eh, mejor que otro, ¿ya? ¿Por qué? Porque el estilo de liderazgo permisivo puede servir en ciertas situaciones. El estilo permisivo, como dije anteriormente, puede servir cuando un líder, ¿no es cierto?, quiere empoderar a sus colaboradores, quiere darles algunas tareas para ir monitoreando. Por ejemplo, usted, si contrata a 2 personas que le ayudan a trabajar en la tierra, dele tareas, a ver cómo responden. Ya ahí usted se va dando cuenta si este trabajador le conviene o este trabajador no le conviene. Démosle la pauta, enseñémosle cómo hacer las cosas y déjelo trabajar. ¿Ya? Después usted observa y ve qué trabajador, ¿no es cierto?, tiene mejores competencias. Y así usted puede ir generando buenos equipos de trabajo en sus áreas agrícolas. Entonces, el permisivo puede servir para delegar, para empoderar a las personas, para evaluar el trabajo de las personas en ciertas situaciones, ¿ya? Eso puede ser entonces cuando una persona viene recién llegando a un trabajo, démosle ciertas tareas para ver cómo responde y así las vamos evaluando o las vamos motivando, ¿ya? Hay personas que se motivan mucho cuando trabajan tranquilamente. Sabemos que en nuestro país muchas veces cuando delegamos, las personas le dan vuelta a la pega o simplemente flojean un poco o harto, dependiendo, ¿no es cierto?, la persona. Nuestro país, bueno, tiene ciertas personas, tienen esas características, no todas, por supuesto. Luego tenemos el liderazgo democrático. El liderazgo democrático sirve para motivar, sirve para que acá, por ejemplo, los japoneses trabajaban mucho con los círculos de calidad. Los círculos de calidad eran liderazgos que se ocupaban, liderazgos democráticos, en donde habían cuadrillas de 10 personas y hay un jefe o un supervisor que trabaja a la par con las personas. Entonces, estos colaboradores o el equipo de trabajo veía a su líder como un verdadero líder, por respeto, porque en él veía, ¿no es cierto?, un modelo que trabajaba a la par, que no era autoritario y que enseñaba el trabajo. Entonces, es muy importante para tomar decisiones en conjunto, es muy importante el liderazgo democrático para cohesionar los equipos de trabajo, para también observar y conocer cuáles son las necesidades de las personas, porque las personas tienen necesidades y a veces uno cree que necesitan ciertas cosas para trabajar, pero quizás necesitan otras, ¿ya? Y entonces, por eso es bueno ahí, por ejemplo, la connotación positiva, decir, oye, muy bien lo que estás haciendo, o qué opinas tú si lo hacemos de esta otra forma, o qué les parece si el sábado trabajamos. Podemos convencer, podemos persuadir sin perder la motivación del equipo. Eso es lo que logramos con un liderazgo democrático. Y yo sé por qué mis alumnos siempre me responden que el mejor líder es el democrático, y es porque es el más usado, ojalá, o el que le aparece, ¿no es cierto?, como un liderazgo que funciona más en el largo plazo o en el día a día, pero que efectivamente es así. Quizás debiera ser el más usado, porque a lo largo de nuestras tareas que tenemos con nuestros colaboradores, tenemos que irlos motivando, tenemos que ir cohesionando el equipo. No se olviden que el liderazgo democrático se preocupa de hacer la pega, pero también se preocupa fuertemente de las relaciones interpersonales. Entonces,
Así vamos cohesionando equipos, vamos uniendo los equipos de trabajo y está comprobado que cuando el líder fomenta el trabajo en equipo o el trabajo colaborativo, el rendimiento se ve mejorado, el rendimiento y la calidad del trabajo se ve potenciada y por ende el clima laboral. Y por otro lado, el autoritario también funciona ¿en qué situaciones? En situaciones, como ya dijimos, de desorden, donde hay un desorden en la bodega, donde hay un desorden, ¿no es cierto?, de los materiales, de los insumos, desorden físico, o hay un desorden de los roles, que no sabemos quién es quién, o a quién tiene tal responsabilidad y quién tiene esta otra responsabilidad. Quizá ahí falta un líder autoritario y decir, esto va a ir así, y punto. Porque necesitamos seguir produciendo y necesitamos después que las personas se adapten a este nuevo, a estos cambios quizás. Entonces, cuando se hacen, por ejemplo, muchas veces por problemáticas que se van detectando, se detectan problemáticas en el ejercicio agrícola, usted tiene que ir tomando, como un buen líder, respuestas en forma inmediata, corregir en forma oportuna. Y a veces tener una reunión, llamar a las personas, ¿qué opina usted si hacemos este cambio? Es muy lento y no es oportuno, por lo que quizás es más oportuno que un líder, ¿no es cierto?, en forma autoritaria, realice las correcciones al parecer de lo que él estima. Eso quizás puede ser más productivo. Hay que ver las situaciones. Hay muchas situaciones y acá el liderazgo, ¿no es cierto?, puede estar ahí en ese sentido. Y por eso que este modelo, podemos colocarle acá, modelo clásico, ¿no es cierto?, de liderazgo, ya está medio obsoleto porque nos decía que un líder o era autoritario, o era democrático, o era permisivo. Ahora hay un cambio de paradigma de lo que es liderazgo. Ahora el liderazgo se dice que usted tiene que ver primero cuál es la situación en la cual está inserta. Una situación laboral, agrícola, ¿no es cierto? ¿Qué problemas tengo o qué situación estoy? Estoy en una situación donde las personas no quieren trabajar, estoy en una situación en donde las personas quizás hay conflictos internos o las personas no saben cómo llevar a cabo las actividades o necesito quizás fomentar el empoderamiento porque yo tengo que ir a otro campo y necesito dejar un delegado ahí, ¿no es cierto? Necesito dejar una persona con estas actividades delegadas porque yo necesito hacer otras cosas. ¿Cuál es la situación en la cual yo me siento inserto? Y primero, entonces, este cambio de paradigma dice que primero hay que ver en qué situación estoy. Y dependiendo de esa lectura que yo hago, yo ocupo un liderazgo que me dé una mejor respuesta ante esa situación. Por ejemplo, si estoy en una situación en donde las personas se sientan y duermen la mayor parte del día en las actividades agrícolas, entonces esa situación, ¿qué postura me voy a poner? ¿Una postura democrática? Estimados, ¿qué les parece si podemos conversar y ver la posibilidad de que ustedes puedan trabajar en la medida que ustedes se sienten cómodos? No va a tener una respuesta esperada. Esta persona dirá, ¿y a este jefe qué le pasa? Quizás algunos van a responder, quizás otros no. En esa situación, lo más recomendable es tener una postura de autoridad en donde usted le diga a los trabajadores que tienen que trabajar y que se pongan a trabajar inmediatamente porque para eso están contratados. Y la persona que no cumpla con esa responsabilidad, entonces va a tener que ser desvinculada de esa empresa, negocio o esa actividad. Tenemos que ver la situación. Entonces, el liderazgo hoy en día tiene que ser flexible. El líder, fíjese que el líder tiene que tomar diferentes posturas de liderazgo dependiendo en qué situación se encuentre. Y por eso que en esta gráfica podemos encontrar un sinnúmero de estilos de liderazgo intermedios que pueden estar dados, ¿no es cierto?, por mezclas entre liderazgo democrático y autoritario, mezcla de liderazgo democrático
y permisivo o permisivo y autoritario, ¿ya? Entonces pueden haber mezclas y ponderaciones de estas conductas o de estos estilos. Entonces aquí pueden hacer un sinnúmero. Usted cuando busca, por ejemplo, en internet, estilo de liderazgo, va a encontrar una lista. Un estilo, por ejemplo, carismático. ¿Dónde vemos un estilo carismático? Yo lo pondría por acá, ¿ya? O un estilo de directivo. Un estilo directivo yo lo pongo más, ¿no es cierto?, por el lado tirado para el liderazgo autoritario. O un liderazgo, como ya vimos, integrado, más o menos por este lado del democrático, ¿no es cierto? Entonces, vemos y podemos observar que hoy en día el liderazgo tiene que ser flexible, el liderazgo, el líder tiene que ser versátil, tomar conductas diversas de acuerdo a una situación. Porque ¿qué pasa si yo, por ejemplo, como líder, y quiero que mis trabajadores hoy día me ayuden 2 horitas más, y voy con una postura autoritaria, oiga, ustedes van a trabajar hoy día 2 horas más, no me punto, porque yo digo, mal elegido el estilo de liderazgo. Lo más recomendable es tener un estilo más democrático. Estimados, vengan para acá, ustedes que son muy trabajadores, ¿no es cierto? ¿Qué les parece si hoy día podemos trabajar 2 horitas más? Capaz que te digan que no, pero usted puede negociar. Mire, trabajemos 2 horas más hoy día y mañana entramos 2 horas más tarde. ¿Les parece? O les doy un bono a fin de mes o nos vamos a un asado este fin de semana. No sé, tenemos que negociar, tenemos que también como líderes mostrar señales de que queremos entregar algo también para que ellos nos entreguen algo. Quizás ese liderazgo sea de mejor recepción y a usted le dé la respuesta esperada. Y quizás los trabajadores le digan, ya jefe, no se preocupe, lo está pidiendo muy bien, vamos a tener un asadito, me parece muy bien, hoy día le ayudamos 2 horas más. Y así usted logra una buena respuesta, si es que, no sé, o una mejor respuesta si es que usted hubiese ido con un liderazgo más autoritario, ¿no es cierto?, más confrontacional a veces. Entonces, hay que elegir el estilo adecuado, y el estilo adecuado puede estar, ¿no es cierto?, en todos estos puntos. Pero primero hay que leer la situación en la cual está. Y por eso que a partir de esto nace lo que se conoce, ¿no es cierto?, como, y lo que vamos a ir ahora, como liderazgo, lo voy a escribir acá, liderazgo situacional, ¿ya? Este es el liderazgo entonces que nace de la aplicación versátil de estos estilos de liderazgo que estamos tratando, que son liderazgos clásicos, ¿ya? Y vamos a analizarlo, este estilo situacional, porque díganme, en el campo todos los días hay situaciones críticas, hay situaciones nuevas, en todos los días hay situaciones, ¿no es cierto?, que hay que ir respondiendo. Hay imprevistos, muchas veces tenemos imprevistos, tenemos problemáticas que resolver y tenemos que ser versátiles, tenemos que elegir los estilos que nos puedan dar una mejor respuesta. Y podemos ocupar uno o más estilos. Puedo entrar, ¿no es cierto?, de una forma democrática en estos colaboradores para que me ayuden 2 horas más hoy día en el trabajo, pero después les delego y los dejo solos. ¿Sabe qué, estimados colaboradores o trabajadores? Ya que llegamos a un acuerdo y ustedes me van a ayudar estas 2 horas, yo los voy a dejar acá trabajando y quiero que me hagan estas tareas, ¿ya? Delegue, pero con una pauta, de tal forma de que usted cuando llegue, usted le diga al trabajador, mire, esto usted no lo cumplió, ¿ya? Y así usted va identificando qué trabajadores responden mejor, o también usted le va organizando el trabajo a sus colaboradores. Entonces, el liderazgo situacional, aquí yo en esta diapositiva les tengo bastante más información para que usted les sea más de información lo que yo estoy buscando acá. Estamos buscando acá lo que se refiere al liderazgo situacional, porque a mi parecer este liderazgo situacional es el liderazgo, ¿no es cierto?,
muy bueno o que le calza a toda esta dinámica agrícola, en donde el liderazgo situacional tenemos cuatro posturas, ¿ya? Cuatro posturas en la cual generalmente este liderazgo tiene que incurrir de acuerdo a diferentes situaciones. Y acá vamos a explicar que tenemos por una flechita acá, tenemos el comportamiento de apoyo, un comportamiento, ¿no es cierto?, personalizado, integrado, en donde se preocupa de las relaciones interpersonales acá, y tenemos en esta flechita, en la parte horizontal, el comportamiento directivo del líder. Entonces aquí es lo que yo le comentaba antes, un comportamiento en relación al cumplimiento de la tarea, y acá tenemos un comportamiento también de apoyo que tiene que ver también, lo vamos a relacionar con la parte, ¿no es cierto?, relacional. Vamos a colocar hacia abajo, porque ahí, me falta una ahí. La vamos a colocar acá. La vamos a poner. Relacional. ¿Qué tiene que ver con las relaciones, por supuesto? ¿Qué tiene que ver con la resolución de conflictos entre sus trabajadores? Porque ¿qué pasa si tiene 4 trabajadores y los 4 se pelean entre ellos? No van a tener colaboración, no van a tener trabajo en equipo, se van a desmotivar y va a tener otras problemáticas que se ven, ¿no es cierto?, como peleas, agresiones, y eso es perjudicial para las actividades agrícolas. Entonces, el líder acá, el liderazgo situacional se preocupa de estos dos elementos, en el tema relacional y el tema de cumplimiento de las tareas. Por ejemplo, si nosotros hacemos un punto acá, un puntito muy chico, vamos a colocar mejor un guión, ahí. Me parece que también es chiquitito. Pero bueno, si colocamos un punto acá y vamos a colocar esto hacia acá, ¿no es cierto? Y colocamos esto también hacia abajo, ya, vamos a colocar una flechita acá y un vector acá. ¿Qué quiere decir este punto? ¿Qué quiere decir este punto? Este punto quiere decir que el líder se pone en una postura apoyadora, una postura de mediador, se integra con el equipo, como dice, ¿no es cierto?, también ayuda a tener buenas relaciones las personas. Pero se preocupa muy poco, porque si usted ve la flecha acá abajo, mientras más acá hay menos comportamiento directivo, y mientras más acá hay más comportamiento directivo, lo mismo con esta flecha, en donde acá no se preocupa mucho de la tarea, fíjese. Entonces, acá, ¿en qué situaciones, por ejemplo, se debe poner un líder en esta postura de apoyador? Se tiene que poner en esta postura, en donde no preocuparse mucho del trabajo, pero sí preocuparse de las relaciones, de la parte humana. Se tiene que poner en una postura, entonces, acá, en donde el líder, por ejemplo, ante una situación de desmotivación de las personas saben hacer el trabajo, ya saben cómo llevar a cabo sus tareas, pero hay desmotivación, hay estrés, hay cansancio. Entonces, de repente el líder dice, a ver, stop, vamos a un asado, ¿ya? Y va al asado, comparte, echa la talla, y hay como un relax, ¿no es cierto? Estas son técnicas para poder también cohesionar equipos de trabajo, para limar aspereza, ¿ya? Y eso es importante. Entonces, este líder se pone en esa postura cuando ve estos elementos o cuando las personas tienen conflictos. Ya usted ve que hay dos cuadrillas que quizás se están peleando y usted toma como una postura de media hora y va a decir, ¿sabe qué? Vamos a ver cuál es la problemática y vamos a resolver esto, porque no puede ser que se anden peleando, por ejemplo. Entonces, cuando hay elementos que no tienen que ver con el trabajo, principalmente con el tema de relaciones interpersonales, que tiene que ver de desmotivación de las personas, entonces bienvenido un líder con una postura de apoyadora. Vamos entonces a este otro punto, a este puntito. Miren este puntito acá. Este puntito nos dice que hay un bajo comportamiento o preocupación por las tareas del líder y un bajo comportamiento o un bajo comportamiento de apoyo
¿no es cierto? Y de mejorar las relaciones interpersonales del líder. Es acá entonces cuando el líder se pone en una postura de delegación, ¿ya? Entonces acá es lo que conversamos, el permisivo, el clásico, o sea, se dan cuenta que están relacionados. Entonces acá cuando delegamos y cuando nos ponemos en esta postura, dijimos, cuando queremos empoderar a las personas, darle autonomía, de repente una persona que se siente desmotivada porque anda preguntando todo, usted lo ve que es muy dependiente de usted, entonces usted le dice, ¿sabe qué? Usted tiene una técnica que puede escoger y le dice, ¿sabe qué? No me pregunte más, hágalo usted solito, a ver cómo responde, ¿ya? Y ahí usted va evaluando. Entonces, cuando queremos empoderar a las personas, repito, cuando queremos evaluarlas, cómo responden, ¿ya? Usted puede delegar. Y ahí usted se desprende un poco de estos elementos, que él resuelva, que él vaya a comunicar a las personas, por ejemplo, que lo que hay que hacer, usted le da ciertas tareas, en donde usted va a ir evaluando, chequeando cómo es la parte relacional de esta persona, responde a temas comunicativos, responde a motivar a las personas, ¿ya? O también si responde a la parte de tarea, a la parte de las acciones, de la pega. Dio bien el alimento, dio bien la vuelta a la tierra, usó bien las maquinarias, temas de trabajo, ¿no es cierto? Y ahí usted va evaluando y le va dando autonomía a estas personas. Esa delegación es importante. Un jefe nunca va a poder hacer todo, no puede controlarlo todo, eso es imposible. Vamos al otro punto, vamos a colocar un puntito acá, y ¿qué nos dice en relación a estas flechitas? Que cada flecha tiene un significado. Insisto, en el tema de las relaciones, el apoyo, y esta flecha en el tema de la pega, de cumplir con la tarea laborales. Entonces acá, ¿qué nos dice esta dimensión o este tipo de liderazgo situacional? De dirigir, dirección. Y aquí, si vemos los vectores, vemos que en este espacio hay un gran enfoque a preocuparse por el comportamiento de las tareas, el cumplimiento de las tareas, digo, o el comportamiento directivo, ¿ya? Y hay un bajo preocupación, ¿no es cierto?, por un comportamiento de apoyo. ¿Qué liderazgo clásico le pega a este? Por supuesto que el liderazgo autoritario, ¿no es cierto? Aquí están más o menos en ese estilo. Y es cuando hay poco orden, cuando las personas no quieren trabajar, hay desorganización, hay desorden físico de materiales, se están pudriendo quizás algunos materiales que están mal guardados, entonces ahí tenemos que dar respuesta inmediatamente. Cuando hay situaciones que requieran de respuesta inmediata o correcciones en forma oportuna, bienvenido sea este estilo entonces de dirección. Y por último, tenemos otra dimensión del estilo liderazgo, tenemos 4, ¿no es cierto? Apoyador, de delegación, de dirección, y este es de entrenador. Y acá, como se conocen acá, las estrategias que nacen, que son muy conocidas en empresas hoy en día, que son del coach, ya vamos, que es lo mismo que entrenador, no voy a anotarlo. Entonces, las técnicas de coaching, como se les dice. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Acá, el coaching o esta dimensión o este estilo de entrenador del líder es cuando este líder quiere sacar el mayor rendimiento de las personas. Y para eso se pone, ¿no es cierto?, en un enfoque de mejorar las relaciones interpersonales, de apoyar, de dar ánimo, pero no basta con decir, vamos arriba, ánimo. Tenemos que entregar alguna política de incentivo, tenemos que entregar un bono, no todo es dinero. Podemos decir, oye, qué bien trabajas tú, connotar positivamente, dar una canastilla a fin de año, o sea, tenemos que tener una política de incentivo, ¿ya? Tenemos que involucrarnos con nuestros trabajadores, tenemos que preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo ando hoy día? ¿Qué sé yo? ¿Qué cosas te están afectando? ¿Por qué no estás trabajando bien? Tenemos que comunicarnos, ¿ya? Y es porque tenemos que colocar un enfoque muy, muy importante, ¿no es cierto?, en las relaciones, en el apoyo, y esta dimensión también se pone en un enfoque de mucha
también verificación y mucho énfasis en el cumplimiento de las tareas laborales, ¿no es cierto? Entonces aquí estas técnicas nacen y apoyamos a las personas, pero también vamos enseñando cómo trabajar mejor, vamos inspeccionando, vamos supervisando que la tarea, las pegas se hagan. No puede los animales, por ejemplo, no comer en un día. Eso es nefasto. Tiene que cumplir la tarea y tenemos que ir chequeando. Entonces, hoy en día, y para ir concluyendo esta clase, hoy en día el liderazgo ya tiene un cambio de paradigma. El liderazgo ya, el entorno no se adapta a mi estilo, que puede ser un poco autoritario, ¿no es cierto? O mi estilo que puede ser más democrático. Ya el entorno no se adapta a un estilo de liderazgo, sino que el líder se adapta a las situaciones, al medio ambiente y al contexto en la cual va fluyendo, ¿no es cierto? En la cual el contexto que tiene que responder de buena forma. Entonces aquí el líder es el que se pone al servicio de las diferentes situaciones y ocupa un estilo o varios estilos que le van a arrojar una buena respuesta en esa situación. Si yo tengo correcciones inmediatas, entonces bienvenido un estilo de dirección. Si tengo que empoderar a alguien o quiero evaluarlo, bienvenido sea un estilo en donde yo soy medio permisivo y delego, pero con una pauta de trabajo. Si yo veo y observo que mis trabajadores están medio estresados y desmotivados, yo me pongo en un estilo de apoyador, un estilo, ¿no es cierto?, motivacional, en donde puedo dar algunas actividades para eso. Vamos a jugar un partido de fútbol, conversemos un rato en el trabajo, o vamos a un asado a mi casa, o en el lugar mismo de trabajo. Entonces, el líder es flexible, es versátil. El líder hoy en día tiene que leer las situaciones que día a día tiene que liderar y elegir un estilo de liderazgo adecuado para que este líder, ¿no es cierto?, consiga las respuestas esperadas. Eso es. Bueno, estamos entonces concluyendo esta clase de hoy. Es de esperar de que hayan aprendido los conceptos de liderazgo, hasta dónde llega el liderazgo, ¿no es cierto?, cómo se involucra con elementos comunicacionales, con elementos del trabajo en equipo, con elementos motivacionales, pero también el liderazgo se involucra fuertemente con lo que tiene que ver con el cumplimiento de la tarea, con ir avanzando en las acciones laborales y mis responsabilidades también, las responsabilidades que tiene el equipo de trabajo. Así que bueno, un gusto de haber compartido estas sesiones con ustedes. Yo les voy a dejar un material también que está en esta presentación, en donde amplío otros enfoques, ¿no es cierto?, en relación al liderazgo, pero que yo hoy día le di un enfoque a lo que ustedes pudieran necesitar mejormente dentro del contexto agrícola y por eso vimos las bases del liderazgo, el liderazgo clásico, ¿no es cierto? Y también lo relacionamos con este liderazgo situacional, que es un enfoque que nos entrega, ¿no es cierto?, una dinámica en donde el líder se pone a disposición de todas estas situaciones que en el ámbito agrícola van apareciendo en el día a día. Así que muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Chao.